El llamado calentamiento global ha pasado de ser una amenaza a una preocupante realidad. Sus efectos se están presentando en diferentes puntos del planeta, originando, por ejemplo, la disminución del hielo en los polos, así como la desaparición de la nieve de las montañas, que hasta hace pocos años se consideraba perpetua. Los recientes hallazgos del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático, IPCC por sus siglas en inglés, dieron la voz de alerta. Sin lugar a dudas, han confirmado el calentamiento de nuestro sistema climático, cuyos efectos ya son graves y van en aumento. El Perú es el tercer país más vulnerable del mundo después de Honduras y Bangladesh, y sufrirá fenómenos climáticos cada vez más intensos, frecuentes y desastrosos. El 71% de los glaciares tropicales del mundo se encuentra en el Perú y está en la cordillera de los Andes, que recorre la sierra peruana de norte a sur en toda su extensión. Nuestros nevados constituyen una de las más ricas reservas de agua dulce, puesto que su paulatino deshielo es el alimento permanente del caudal de los ríos que surcan la cordillera en ambas vertientes. El proceso de deglaciación o pérdida de hielos provocado por el calentamiento global ha ocasionado que desde 1970 se hayan perdido 7.000 millones de metros cúbicos de agua, lo equivalente al consumo de agua de Lima por 10 años. El agua es un problema actual. Del agua se dice, se habla, se comenta, hasta se sataniza, ¿no? Nosotros sabemos que hay un deshielo. Están discurriendo bastante agua y se está perdiendo agua en las punas, en las alturas. Al sur del Perú, diversos nevados reducen progresivamente sus hielos. Por ejemplo, en el Colquepunco, apocentral de la fiesta del Coyurriti, las comunidades conscientes de la gravedad de la situación han adaptado sus costumbres, restringiendo la extracción de los sagrados bloques de hielo que miles de peregrinos ofrecen durante la celebración del Corpus Christi, algo impensado hasta hace pocos años. Importantes nevados como el Ausangate, Verónica y Salcantay sufrieron en los últimos años la inclemencia del cambio climático y han logrado sobrevivir solo por la influencia de los vientos fuertes del altiplano. Otros nevados como Saguaciray y Pituciray en la provincia de Calca, así como Chicón y Pumamarca en Urubamba, han visto mermada su estructura en casi 50%. Pero nos hemos puesto a pensar qué ocurrirá con nuestras reservas de agua dulce si los nevados desaparecen como consecuencia del calentamiento global. ¿De dónde entonces obtendrán los ríos el agua que durante siglos les ha permitido alimentar los valles por los que discurren? Si solo habría agua en épocas de lluvias, ¿cómo haremos para sobrevivir sin este recurso vital durante el estiaje? Lo que tenemos que pensar es en las cosechas de agua. Tenemos que hacer reservorios, diques, presas de agua, ¿no? Bancos de agua. Entonces, esa es nuestra alternativa. Y yo pienso que de aquí 30, 40 años, obligatoriamente cada ciudadano va a tener que tener su reserva de agua. Entonces, si nosotros, y yo pienso que el proyecto Salcapucara es un gran banco de agua, que lo podemos utilizar ya sea para energía, ya sea para riegos o para la alimentación personal. Entonces, si este banco tenemos ahí, es una, como lo digo, una gran cosa, diríamos así, ¿no? Para nuestra irrigación. Y cuando tenemos irrigación, naturalmente que va a haber pastos, porque agua, suelo y pastos es la triada alimentaria, ¿no? Entonces vamos a tener bastante producción pecuaria y eso va a ser la alternativa para la producción, para el sustento, para el bienestar del poblador altoandino. La respuesta parece sencilla, pero requiere de muchos años de planificación y esfuerzo. El agua puede cosecharse aprovechando nuestra generosa geografía, tal como ocurre en el valle del río Salca, en la provincia de Canchis, departamento del Cusco. Sin embargo, un reservorio en esa zona no solo nos servirá para guardar agua para épocas de ausencia de lluvias para uso agrícola, sino también para originar una o varias caídas que permitirán la generación de energía eléctrica.
El Perú tiene un potencial extraordinariamente rico para producir energía hidroeléctrica. Se calcula que podría generarse, si se aprovechan todas las cuencas hidrográficas, unos 60.000 megawatts, cifra extremadamente distante de los escasos 4.500 que producimos en la actualidad. De esta cantidad, 2/3, es decir, 3.000 megawatts, proceden de centrales hidroeléctricas que funcionan para el suministro de energía eléctrica. Como se puede observar en esta foto satelital, el Perú es uno de los países menos iluminados del mundo a pesar de su potencial energético. Cabe resaltar que los 3.000 megawatts que se generan aprovechando las caídas de agua son el pico máximo de producción en época de lluvias, pero que descienden por debajo de los 800 megawatts en el periodo de estiaje. Si tuviéramos más represas, el asegurar la generación hidroeléctrica podría ser constante durante todo el año, ya que se controlaría el caudal extremo que discurre por un río en el periodo de lluvias, lo que afecta a los valles cuando no se tiene un caudal regulado. Adicionalmente a este beneficio, el control del paso del agua permitiría destinar un volumen necesario y preciso a miles de hectáreas destinadas a la agricultura y ganadería, generando más actividades productivas. En la actualidad, con el agua que se pierde en el periodo de lluvias por falta de regulación, estas actividades no se desarrollan. El proyecto agroenergético Pucará. Este proyecto es fundamental para el desarrollo futuro y la lucha contra la pobreza de las provincias de Sicuani, Canchis, Quispicanchis y el Valle Sagrado de los Incas. Los gobiernos central y el regional del Cusco consideran que gracias a esta colosal obra serán satisfechas dos necesidades fundamentales: el desarrollo agropecuario y el desarrollo energético. La situación actual de las cuencas de los ríos Salca y Vilcanota presenta una variación extrema en sus caudales, por lo que se producen año tras año las inundaciones. En los cuadros vemos claramente los caudales de los ríos Salca y Vilcanota en épocas de estiaje o de sequía y en las del período pluvial o de lluvias. Esta situación origina que existan áreas de potencial agrícola que nunca se utilizaron, debiendo los pobladores limitarse a alimentar a sus familias con una agricultura y ganadería de subsistencia. ¿Ustedes cuántas cosechas al año tienen tal como están las cosas en este momento? Tenemos uno, porque a veces falta el agua, ¿no? Para operar en nuestro agrícola. ¿Dónde sacan ustedes el agua? Ahí viene un río, baja del una filtración que riega Pampapaya y con esa agua estamos aprovechando, pero poca filtración de agua. ¿Piensan que ahora ya no van a tener una sino dos cosechas? Exactamente, porque ojalá, ¿no? que haga realidad, ¿no? Este proyecto para ya nosotros de alguna manera los campesinos vamos a estar con ese proyecto beneficiados. Es decir, con dos cosechas ustedes pueden pasar de la agricultura de subsistencia a quizá ya una agricultura que esté pensada más en el mercado, en poder vender a otras ciudades. Claro, exactamente, cuando habría, ¿no? ese proyecto como irrigaciones que puede ser agua bastante, entonces nosotros ya podemos mejorar nuestra agricultura y la ganadería, entonces podemos competir, ¿no? De repente, ¿no? a un mercado podemos salir. ¿Qué productos cultiva usted? Nosotros cultivamos maíz, papa, maíz sobre todo más aquí. ¿Cuántas veces al año le da? Una vez, y a causa del agua estamos también. Baja cosechas acá, no podemos ni cultivar ni verdura, nada, porque no llega hasta nuestro lugar mucha agua, poco. Y ahora con dos cosechas podría ser, ¿qué podría pasar con su economía? Sería bueno también para nuestros hijos, ¿no? Aunque nosotros ya no estamos, ya como dicen, ¿no? Ya estamos para nuestros hijos, para nuestros nietos, sería bueno. Los ríos andinos, así como los ríos costeros del país, ¿no? Todos nuestros recursos hídricos, tienen un periodo pluvial donde descargan un volumen extraordinario de aguas, pero un periodo corto, que son de 3 a 4 meses máximo. Entonces, estas aguas de la zona andina no se aprovechan porque no hay regulación y todas absolutamente se van a la zona amazónica y el gran beneficiado es el Brasil. Si nosotros los peruanos con inteligencia
pudiéramos ir regulando cada uno de nuestros ríos para preservar y guardar las aguas excedentes que tenemos del periodo pluvial para el periodo de estiaje, que es mucho mayor, que es 8 meses, obviamente tendríamos un país con recursos hídricos asegurados. El único proyecto hidroeléctrico del país que tiene aguas reguladas para el periodo de estiaje y que tendrá una energía firme permanente en el año es el proyecto Salta-Pucará. Por eso es que es tan importante este proyecto. A todo ello se suma la escasez de energía eléctrica en todo el sur del Perú. Esta es nuestra poco prometedora realidad, la que de no tener una solución integral podría sumir en la más profunda miseria a miles de peruanos que habitan en estas zonas del sur del país. Para nosotros es un orgullo sería que realice esta instalación de Salta-Pucará, porque los empresarios, pequeños empresarios en Canchis, creo que nos hace falta la energía eléctrica, porque hay muchas empresas medianas han cerrado por falta de energía, porque es muy caro la energía eléctrica. Un parque industrial creo que eso traería a la provincia de Canchis un desarrollo económico, un desarrollo social, porque vendrían otras empresas extranjeras o nacionales a instalar una fábrica grande, porque acá no hay fábricas grandes, empresas grandes. Los beneficios que aportará el proyecto agroenergético Canchis en la economía regional serán posibles gracias al esfuerzo conjunto de la inversión pública y privada tras la suscripción del convenio entre el Gobierno Regional del Cusco y la empresa de generación hidroeléctrica del Cusco, Eje Cusco. El convenio encierra en sí mismo una cadena de beneficios en conjunto. El proyecto agroenergético Pucará tiene, por cierto, un objetivo integral. Se aprovecharán las aguas almacenadas una vez turbinadas, es decir, las que proceden de las caídas o cataratas que moverán inmensas turbinas generadoras de energía eléctrica en la que será la nueva central hidroeléctrica de Pucará, para reutilizarlas mediante sistemas de riego y drenaje en la ampliación de la frontera agrícola. Para lograr este objetivo, las aguas que se descarguen al río Vilcanota serán encauzadas, generando protección a las poblaciones y terrenos de cultivo ante las crecidas de su caudal en el período pluvial. En la época de sequía, al descargar aguas oxigenadas, permitirá descontaminar el río Vilcanota. ¿Pero cómo se aprovecharán las aguas? En principio se debe cumplir con lo que la Ley de Recursos Hídricos establece respecto a las prioridades para el uso del agua. La primera prioridad la tiene el consumo humano, la segunda prioridad el desarrollo agrícola, la tercera prioridad el uso industrial y la cuarta prioridad la generación energética. El diseño del proyecto aprovecha las condiciones excepcionales de la topografía del lugar, habiendo sido cuidadosamente estudiado y calculado para aprovechar los recursos hídricos al máximo. El megaproyecto empezará a ser construido a más de 4.000 metros de altura. Las aguas excedentes del período pluvial del río Salca serán almacenadas gracias a la derivación de Cayanca, que alimentará el gran embalse de Santa Bárbara, con lo que se creará una reserva o cosecha de 240 millones de metros cúbicos de agua. Este embalse, llamado Reservorio de Santa Bárbara, también regulará las aguas de los provenientes del río Aco-Aco. Este primer embalse permitirá una gran reducción de las crecidas del río Salca, transfiriendo para las épocas de estiaje lo acumulado durante el período pluvial. Gracias a la utilización de los excedentes del río Salca, y que antes de la regulación presentaba todos los años inundaciones y destrucción de cultivos en estas zonas, tendrá un caudal permanente y turbinado durante todo el año de 21,6 metros cúbicos por segundo, que descargará al río Vilcanota, y en la cuenca del río Salca se asegurará el caudal necesario para el cultivo de las 1.200 hectáreas en la cuenca media y baja del Valle del Salca. Asimismo, en cada captación de agua se dejará circular el caudal necesario para cubrir las necesidades del consumo humano, agrícola, industrial y el caudal ecológico por los cauces de los ríos Salca y Aco-Aco, con lo cual se garantiza el normal desarrollo de las actividades productivas de los pobladores de la zona.
Desde este reservorio y mediante un túnel se conducirá un caudal mínimo de 21,6 metros cúbicos por segundo hacia el río Vilcanota, tanto para la irrigación agrícola como para la generación eléctrica. Este caudal, luego de mover los grandes generadores de electricidad, incrementará la frontera agrícola de este valle en más de 6.000 hectáreas, fomentando la agroindustria de exportación por medio de la microempresa. Pero además de este beneficio, las aguas al pasar por las turbinas se logran oxigenar, permitiendo que el río Vilcanota vaya descontaminándose paulatinamente, ya que en la actualidad presenta, sobre todo en el periodo de estiaje, un alto contenido de aguas residuales que son arrojadas por los distintos centros poblados. En poco tiempo este río podrá repoblar su fauna, entre otras con sus afamadas especies de peces, hoy inexistentes. Además se podrá dotar de agua potable a más habitantes, ya que hoy goza de este servicio solo el 40% de la provincia de Sicuani. Asimismo, el proyecto contempla el encauzamiento del río Vilcanota. Conforme vemos en las imágenes, el río será encauzado para controlar crecidas y consecuentemente evitar inundaciones en tierras agrícolas, y así incorporar tierras nuevas para la actividad agropecuaria, estimándose unas 3.500 hectáreas en la margen derecha y 2.500 en la izquierda, e impulsar además la agroexportación y la industria ganadera. Además se construirá 2 sistemas de riego y drenaje precisamente en ambas márgenes, donde llegarán aguas turbinadas y oxigenadas del orden de 36 metros cúbicos por segundo, adicionales a los 150 habituales en época de lluvias, y de 24 adicionales a los 4 metros cúbicos por segundo comúnmente observados durante el estiaje en el referido río Vilcanota. La Central Hidroeléctrica de Pucará. Según los estudios realizados, la construcción del proyecto permitirá generar 1.026 gigawatts hora anuales en promedio, ya que la reserva hídrica o embalse calculado asciende a 240 millones de metros cúbicos, un volumen equivalente a la represa de Gallito Ciego. Toda la producción será inyectada al Sistema Interconectado Nacional y permitirá cubrir parte de las necesidades energéticas del sur del país. Una central de estas características se diferencia de las de Paso en que no solo aprovecha la caída del agua para mover grandes turbinas que generan la energía, sino que además dicho caudal es almacenado para utilizar solo el volumen necesario de agua y así optimizar el recurso hídrico. Esta central generará unos 2.500 puestos de trabajo, de los cuales 1.500 beneficiarán directamente a pobladores de las zonas aledañas durante 3 años. El costo total de la colosal obra asciende a $360 millones. De ellos, 270 millones serán invertidos en la zona de influencia. Unos 36 kilómetros de carreteras y vías de acceso serán mejorados, así como se ejecutarán obras de carácter social. Lamentablemente, pues nuestra comunidad, mi comunidad, ha sido abandonado por mucho tiempo por las autoridades de turno, tanto del gobierno local, regional y, por qué no decirlo, del gobierno nacional, ¿no? En ese sentido, yo considero de que realmente este proyecto va a traer desarrollo. ¿Por qué le digo? Porque habrá trabajo, si hay trabajo, educarán a sus hijos, creo que eso va a traer cambio en mi comunidad. Pero estos no son los únicos beneficios. Estos son variados y destierran por completo cualquier temor infundado sobre una improbable sequía del río Salca. Se estima, por ejemplo, que solo el 1,3% del total del caudal turbinado alcanzaría para el abastecimiento de agua potable en un horizonte de 25 años. De verdad hay un pensamiento en el Valle Salca que vamos a secar el Salca, eso se les contó hace mucho tiempo y esto es una gran mentira. No se puede en principio secar una cuenca hidrográfica, una cuenca. En principio hay que darle el caudal ecológico para que el hábitat natural de esa cuenca siga viviendo. En segundo lugar, hay derechos adquiridos que son, por ejemplo, la irrigación del Valle de Salca,
Meris 1, Meris 2, que demandan de agua, son 1.200 hectáreas que existen en esos valles. Entonces ahí necesita ponerse por encima de 1,5 metros cúbicos de agua para que se mantenga la agricultura, y además hay que dejar el agua para el consumo de los seres humanos y de los animales. Por lo tanto, en la cuenca del Salca siempre surcará por encima de 2,5 metros cúbicos por segundo, o sea, 2.500 litros por segundo, que permanentemente habrá. Hay años secos en el Salca que trae menos de ese caudal, pero gracias a esta regulación nosotros aseguraremos que el valle nunca le faltará agua al Valle Salca. Cabe resaltar, para tranquilidad de las comunidades aledañas, que el río Salca tendrá una descarga de entre 2,5 y 3 metros cúbicos por segundo, con lo que queda absolutamente descartada cualquier versión contraria sobre una improbable sequía de este caudal. Son 200 metros cúbicos por segundo los que exceden las necesidades de generación eléctrica, por lo que ambos ríos, el Salca, no podrá nunca secarse y el Vilcanota, por el contrario, no tendrá más inundaciones que echen a perder cosechas y ganado. La enorme presa solo funcionará en periodos de estiaje. Esta es la ventaja de poder almacenar el agua durante todo el año y, como se dice, poder guardar pan para mayo.